Y a su nombre, gloria a Dios. Bendito Dios. Puede tomar su lugar. Le recuerdo que usted y yo hemos sido justificados. La Biblia así lo dice. Justificados pues por la fe. Hemos sido nosotros. Y necesitamos entender eso, porque el justo murió por pecadores, pero para justificar a los pecadores y que los pecadores pudieran ser justos. Mire pues, la Biblia dice que justos no hay ningún uno, pero el Señor era justo y Él murió por los pecadores, y usted y yo hemos ahora adquirido esa naturaleza del justo. Entonces, de tal manera que la Biblia dice: díganle a los justos que les va a ir bien. Si en la Biblia, si no existieran justos sobre la tierra, entonces ¿a quién se le puede dar ese mensaje? Díganle a los justos que les va a ir bien, pero si no hay ni uno, entonces no se les puede decir a ninguno. Pero así dice la Biblia: díganle a los justos que les va a ir bien. Hermano, le va a ir bien a usted, pero eso quiere decir que usted es un justo. Otra vez, díganle a los justos que le va a ir bien. Hermano, le va a ir bien. Dígale al que está a la par suya: nos va a ir bien. Amén. Tenemos que creerlo, hermano. Nos va a ir bien. A veces nos cuesta un poco entender la forma en la que el Señor nos lleva, pero el Señor nos desea el bien. Ahora, el asunto es que el Señor, a la medida que vamos avanzando, nos mete en otras dimensiones. Cada vez tenemos que tener nuevos retos. Tenemos que ser cristianos que avancemos en todo sentido. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el Señor se manifiesta. Su Dios es su Dios aquí, su Dios es su Dios en el trabajo. Su Dios es su Dios aquí, su Dios es su Dios en su casa. Entonces las experiencias se van juntando y el Señor nos lleva de aumento en aumento. Tenemos que ser cristianos que avancemos hacia la madurez. No podemos ser cristianos que nos quedemos solo en testimonio, ¿verdad? Yo creo, cuando le digo en testimonios es estar oyendo testimonios. Yo creo que los testimonios fortalecen muchas veces la fe de uno, definitivamente. Pero hay gente que se quedó, recibió a Cristo, y lo que le gusta es estar constantemente oyendo, pone la radio a ver si hay testimonios nuevos. Y a veces ni siquiera testimonios nuevos son, sino que los mismos testimonios de siempre, ¿va? Y está bien, por eso le digo, los testimonios no son malos, pero mi fe no tiene que estar fundamentada únicamente en lo que a otros le ha pasado. No sé si me va a entender. Eso, lo que a otros le ha pasado, sí me sirve para que yo me fortalezca en fe. Cuando en algún momento estoy debilitado, que yo pueda sentir nuevas fuerzas, que yo pueda sentir y decir: Señor, lo mismo que le está pasando al hermano me está pasando a mí, y si tú lo ayudaste a él, me vas a ayudar a mí. Amén. Yo insisto, sí creo que de vez en cuando se vale, pero también uno debe de avanzar y decir: ya no quiero ser el que oiga testimonios, sino que el que cuente testimonios. Ahí tenemos que avanzar. Pero cada vez que nos cambian de dimensión, y hoy que es una vigilia, quiero decirle que en primer lugar vienen enemigos. Y los primeros enemigos que vienen son internos, son temores. A veces le tenemos miedo a las nuevas dimensiones. Le tenemos miedo. Moisés allá estaba en el desierto, ya iba a cumplir 80 años, hermano. Porque de 40 años se fue huyendo de Egipto. Luego se encontró con su esposa Séfora, y Jetro le pidió que se quedara con ellos, cuidaba las ovejas de Jetro, y ya estaba tranquilo, hecho. Pero ya estaba cumpliendo los 80 años, el Señor se le aparece y le dice: ahora viene lo mejor.
te toca libertar a mi pueblo Israel. Señor, yo no puedo, soy torpe de palabra y me voy a ir a presentar delante de un rey. No te preocupes, yo voy a hablar, yo te voy a ayudar. No puedo, Señor. Mete tu mano en tu muslo, sácala. ¿Qué pasa? Está seca. Vuélvela a meter, sácala. Y ya está otra vez normal. Porque para que mires que el que te está hablando es poderoso, puede hacer cualquier cosa. Tira tu vara, se convirtió en serpiente, agárrala por la cola y se vuelve a convertir en vara. Y no entendía, hermano. Vamos a ver, aquí cuántos se consideran superiores a Moisés. Que siervo de Dios, va. La Biblia dice que no había otro más manso como él en toda la tierra. Y tenía miedo a la nueva dimensión a la que le estaban llamando. Entonces a veces el Señor nos llama a nuevas dimensiones y tenemos miedo. Que el Señor nos ayude, y esos enemigos internos hay que vencerlos en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Que se quiten los temores. Pero yo creo que si en lo que sí debería haber en nuestro corazón es temor de Dios. Y ese temor de Dios no es un temor de miedo, sino es que yo tenga presente en mi corazón que donde quiera que yo ando, Él también anda conmigo. Y que podamos decir, como decían aquellos siervos, Elías, Eliseo, decían: vive el Señor, delante de quien estoy. No delante de quien estuve orando hace un rato, no delante de quien estuve ayer, delante de quien estoy en este momento. Ese es el temor del Señor, recordarse que uno está delante del Señor todo el tiempo y que uno le está agradando. Ese temor sí debe estar en nuestro corazón. Pero si nosotros nos enfocamos en caminar en el temor del Señor, entonces los otros temores, esos sí se deberían de ir. ¿Está conmigo, hermano? Mire, estamos terminando el año, el reinicio, pero las nuevas oportunidades siempre siguen. El Señor es un Dios de reinicios. Pero yo lo invité esta noche para que nosotros entendamos que el Señor quiere que avancemos, hermano. ¿Cuántos quieren avanzar? Fuera todo temor en el nombre de Jesús. Bueno, entonces aparecen, el Señor nos quiere cambiar de dimensión. Aparecen los temores, los enemigos internos. Eso le pasó a Moisés. Pero luego aparecen los enemigos externos. Los enemigos externos no solo son, la Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces aparecen enemigos externos que quieren estorbar nuestra vida. Esos enemigos externos son demonios, espíritus inmundos, potestades que muchas veces quieren estorbarnos, hermano. Nosotros pertenecemos a un ejército de Dios, pero ¿por qué cree que nos llaman ejército? ¿A quién le llaman ejército? A los que agarran las armas y pelean. Entonces, esta noche va a ser una noche donde tenemos que pelear por nuestra bendición, hermano. Y uno de los enemigos, mire, que estorbó a los israelitas todo el tiempo. Yo estaba revisando un día de estos y por eso es que quiero hablar de ellos. Pero los fastidiaban. Los fastidiaba. Y hasta el día de hoy ellos siguen teniendo problemas con ellos, los filisteos. Y una de las ciudades de los filisteos era Gaza. Y en este año, ¿con qué ciudad han tenido problemas los israelitas? Contra los filisteos y contra Gaza. Es decir, han sido enemigos de toda la vida, no los han podido vencer. Porque cuando Dios les daba la oportunidad de vencerlos, ellos lo que hacían era ir a adorar a sus dioses. Entonces el Señor
fortalecía otra vez a los filisteos, porque eso, yo le expliqué la vez pasada, que cuando uno reincide, se reinician los enemigos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo hablé de la reincidencia. Reincidir es volver a caer en. Y cuando uno reincide, entonces lo que sucede es que se reinician los enemigos. Y eso pasaba con los filisteos. Una vez ganaban los israelitas, una vez ganaban los filisteos. Otra vez ganaban los israelitas y otra vez ganaban los filisteos. Y nunca los podían vencer. Y como le digo, hasta el día de hoy. Fastidiándolos todo el tiempo, hermano. ¿Qué enemigos eso? Israel tiene, hasta el día de hoy, tiene muchos enemigos. Y en la Biblia se dejan ver varios como sombra para nosotros. Pero los que siempre aparecen en el mapa son los filisteos. Por ejemplo, los asirios aparecieron un tiempo. Los babilonios aparecieron un tiempo y los destruyeron y todo, y el Señor permitió eso a causa de la desobediencia de ellos. Pero los filisteos casi siempre aparecen. Entonces yo quiero hablarle un poco de ese enemigo, los filisteos, que muchas veces quiere estorbar nuestra vida. Pero oiga, vamos a verlo, pero entendiendo que es una potestad. Entonces, para empezar, quiero decirle que los orígenes de esa palabra es la palabra palash o falash. Esa palabra hebrea quiere decir revolcarse en el polvo. Miren lo que quiere, esa es la palabra, el origen de la palabra filisteo. La raíz es la palabra falash, que quiere decir revolcarse en el polvo. Entonces, ahí tenemos que parar un momentito, porque eso quiere decir que hay un trato, un ataque de los filisteos, que lo que quiere llevarnos es al polvo. Y al estar en el polvo, uno se vuelve presa fácil de la serpiente. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice con respecto a la serpiente, cuando el Señor la maldice, sobre tu pecho andarás. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? Y polvo comerás. Entonces, si esta potestad, hermano, logra vencer, porque en el nombre de Jesús no nos va a vencer, ¿va? Porque esas potestades ya están vencidas en la cruz del Calvario. Nosotros solo tenemos que tomar lo que nos corresponde. Pero lo que quiere es que nosotros seamos presa fácil del enemigo. Hay cristianos que dicen, hermano, mira que el diablo me atacó. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo atacó tan fácil? Entonces hay que decir, Señor, yo ya no quiero estar en el polvo. Bueno, esa es una de las cosas. Quiero avanzar. Esa palabra filisteo viene de la palabra peleshet o feleshet, que era un lugar. Esa palabra feleshet quiere decir ondulante o migratorio. Eso me habla a mí de los círculos viciosos. ¿Qué quiere hacer esa potestad? Que caigamos en círculos viciosos. Fíjense que esos círculos viciosos son bien tremendos, hermano, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cualquier parecido es coincidencia. Pero a veces es uno de los problemas que un pastor tiene que atender, son los problemas de tipo matrimonial, ¿va? Que son gruesos, hermano, algunos más que otros, porque realmente vivir en pareja humanamente es imposible. Uno creció en una casa, el otro creció en otra. Uno se graduó de la universidad, el otro no se graduó de la universidad. Uno creció en los caminos del Señor, el otro no creció en los caminos del Señor. Y ahora, ¿cómo hacemos para que la cosa
Y ahora están los dos en los caminos del Señor, sí, pero los dos vienen de una formación diferente. No tienen la misma sangre, no tienen el mismo apellido, ni siquiera se parecen. Y ahora pues hay que arreglar los problemas. Y dentro de los problemas matrimoniales es la infidelidad. Entonces, dentro de eso, alguien podría decir, por ejemplo, una hermana o un hermano, decir, yo la dejo o yo lo dejo. Y entonces uno como pastor podría decir, hay que orarle al Señor. No, yo lo dejo. Y lo deja. Está bueno, lo dejó. Al rato, y se divorcia. Al rato aparece, pastor, fíjese que hoy se encontré mi media naranja, pastor. Hoy sí, pastor. Es mi reinicio, pastor. Aleluya. El Señor, mire lo que me quitó encima y ahora lo que el Señor me está bueno. Realmente se divorció. El otro había sido infiel y pues bueno, pues casi se va. Ok. Y al rato, pastor, me voy a divorciar otra vez. ¿Y por qué? Porque me fue infiel mi marido. ¿Otra vez? Eso se llama círculo vicioso. Entonces, eso se da constantemente, hermano, a veces en pecados en los que uno no puede salir. Uno dice, hoy sí, hoy que santa cena, hoy sí, Señor, renuevo mis votos. Y gloria a Dios, eso está bueno. Pero ya al ratito otra vez uno recae. Eso son círculos viciosos. Ese es el trabajo de esa potestad de los filisteos que la declaramos derrotada, derribada en esta noche en el nombre de Jesús. Nosotros sí vamos a dar círculos, pero virtuosos. La diferencia de un círculo vicioso y un círculo virtuoso es que el círculo vicioso es en el mismo lugar. El círculo virtuoso es que cada vez, como un resorte, va, cada vez es más para arriba. Amén. Bueno, necesito entrar porque estoy en la introducción. Estos filisteos bandidos eran descendientes de Cam. Ya sabe quién es Cam, ¿va? Es decir, estos eran familiares de Nimrod. Y Nimrod también era descendiente de Cam. Estamos hablando de una simiente que venía bajo maldición. Ellos adoraban dioses, adoraban al ratón. ¿Adoraban al ratón? ¿A cuánto les gustan los ratones? Ellos los adoraban. Adoraban al pez. Tenían un dios que se llamaba el Dagón, que era un pez. Adoraban a Astarte, que era una mujer que era la diosa de la fertilidad. Y adoraban a Belcebú, que era el dios de las moscas. Tan bonitas las moscas, ¿verdad? Cuando usted está cocinando y anda. Ese era Belcebú, al que ellos adoraban. Entonces, solo para que usted vea, y todo, digamos, está íntimamente relacionado con suciedad. ¿Qué hace la mosca? Contamina, transmite enfermedades. ¿Qué hace el ratón? Bueno, interesante que ellos tenían 5 ciudades, que son los 5 antiministerios: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. 5 ciudades. Muy bien, ya le hablé un poquito quiénes son los filisteos. Entonces ahora quiero hablarles de quiénes se pueden enfrentar a esa potestad. Y después de eso le voy a hablar cómo trabaja esa potestad, ya con algunas citas. Quiero que usted busque en su Biblia 1 Samuel capítulo 7 y versículo 3. Primera Samuel 7:3.
¿Lo tiene? Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él. Entonces pone algunas condiciones: volverse al Señor, quitar los dioses, dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él. Entonces mire cómo termina: y Él os librará de la mano de los filisteos. ¿Quiénes pueden enfrentarse a esa potestad? Por eso, hermano, yo acostumbro, y regularmente cuando nos tocan vigilias, acostumbro a hablar un poco de guerra espiritual. Porque no se trata solo de decir, vamos a hacer guerra espiritual, hermano. Pero si la gente no se ha vuelto al Señor, no puede destruir a los filisteos. Por mucho que grite, por mucho que diga el nombre. Sí, pero tiene que volverse al Señor. Porque, hermano, a veces uno anda alejado. Y así como justamente la Biblia va, por algo la Biblia. Este pueblo, miren lo que el Señor dice: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces nosotros, hermano, hemos caído en esa religiosidad. Eso se llama religiosidad. Entonces aquí estamos: cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y como ya no sabemos el coro de memoria, ni siquiera a veces le ponemos el entendimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Honrando con los labios. Pero ¿cómo estará nuestro corazón? ¿Es malo honrar con los labios? No, definitivamente que no. Si la Biblia dice que nosotros tenemos que darle al Señor fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, claro que sí hay que alabarle, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está cerca o está lejos de Él? Entonces, para poderse enfrentar a esa potestad, hay que volverse al Señor. ¿Le puede decir al hermano que está a la par suya? Vuélvase al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Que nos volvamos al Señor de todo corazón. Amén. Y quitar los dioses, aquellas cosas que han usurpado el lugar de Dios, que reciben de parte de nosotros más atención que Dios. Esos son los dioses. Y servirle solo a Él. Entonces Él nos va a librar de la mano a los filisteos. Miremos el siguiente. Ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. O sea que ahí lo tiene a la mano, ¿verdad? Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear. Peleoneros esos filisteos. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Entonces aquí menciona otra característica: es los Samueles. Samuel, mire pues, el nombre Samuel quiere decir, son dos palabras que están unidas. La palabra Shamá, que está relacionada con oír, y la palabra El, que quiere decir Dios. Todos los nombres que terminan con El tienen la marca de Dios. Ezequiel, Joel, Daniel. Entonces, si terminó en el él quiere decir Dios. Entonces, Samuel es una conjunción de Shamá y él. Vaya, entonces Shamá es oír,
Él es Dios. Entonces algunos diccionarios lo traducen oído por Dios. Eso quiere decir que yo oré y Él me oyó. Así lo traducen algunos diccionarios. Si esa fuera la única traducción, que no es la única, pero sí es válida, ahí tendría que decir que los Samueles son los que oran. Pues si son oídos por Dios, para que Dios oiga, ¿qué hay que hacer? Pues orar. Pues, ¿quiénes pueden vencer a los filisteos? Los que oran. Pero también Samuel, aparte de que quiere decir oído por Dios, también quiere decir oír a Dios. Entonces ahí viene la capacidad de escucharlo. Estos pueden vencer a los filisteos. Entonces ya llevamos dos: volverse al Señor, aprender a oírlo. Amén. Jueces capítulo 13 versículo 5, ahí búsquelo por favor. ¿Lo tiene? Pues he aquí, concebirás, sí lo tiene, ¿verdad? Y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces a él lo prepararon para vencer a los filisteos. ¿Quién es Sansón? Sansón era un nazareo, no nazareno, sino nazareo. Y nazareo, porque acuérdense que nazareno era porque nacía en Nazaret. Nazareo era porque se había apartado para Dios. El nazareo era apartado para Dios. ¿Y cuál era la capacidad que tenía? Vencer a los filisteos. ¿Cómo se puede vencer a los filisteos? Siendo nazareo. No dejándose el pelón largo, porque ahora le estoy hablando espiritual. Esa era una señal, el pelo largo era una señal de que había sido apartado para Dios. Apartémonos para Dios y vamos a poder vencer a los filisteos. Y la última característica, que ahorita sí le voy a entrar a lo que hacen esos filisteos bandidos, que el Señor los reprenda. Segunda Samuel 3:18. Ahí búsquelo rapidito, si lo tienes, tiene su Biblia ahí a la mano, ahora están cerca los libros. Segunda Samuel 3:18. Ahora pues, ¿cuánto lo tiene? Ahora pues, hacedlo, porque el Señor ha hablado acerca de David, diciendo: por mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Entonces hay que ser David. David quiere decir amado del Señor, eso quiere decir. Pero hay una característica de David que a mí me ha gustado mucho. Tiene varias, hermano. Realmente David es un personaje al que se le pueden sacar varias características. Pero ¿sabe por qué Dios lo llamó? Porque allá donde nadie lo miraba, en lo secreto, allá detrás de la majada. Y como dijo un hermano, la majada no es la mujer que se majó los dedos, dice, ¿va? Sino la majada era una colina. Allá atrás, allá estaba él. Nadie lo miraba. Pero en lo secreto honraba a Dios. Y yo le dije la vez pasada, no sé si usted se recuerda, pero le dije: nosotros como padres nos interesamos demasiado
en cómo son nuestros hijos en público. Pero nuestro Padre Celestial se enfoca demasiado en cómo somos en lo secreto. Es al revés. Y entonces, si honramos al Señor en lo secreto, nos van a dar la capacidad de poder pelear contra los filisteos. Y vaya si no, ¿cómo el Señor empezó honrando a David? Frente a Goliat. ¿Y qué eran a Goliat? Un filisteo. ¿Pero por qué? Porque en lo secreto él había honrado al Señor. Yo creo que levante su mano y le diga: Señor, ayúdame a honrarte en lo secreto, a darle énfasis al cuidado, dígale eso, darle énfasis al cuidado de mi vida en lo secreto. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, ahora sí quiero entrarle qué es lo que esta potestad quiere hacer, cómo actúa esa potestad. Éxodo capítulo 13 y versículo 17. Éxodo 13, 17. ¿Lo tiene? Bueno, pues. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, oiga esto, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Miren los cuidados del Señor, hermano. ¿Por qué el Señor no se llevó al pueblo de Israel por el lado? Se lo llevó por otro lado y les mostró maravillas, señales. Pero ¿por qué no se lo llevó por los filisteos? Porque los filisteos les iban a salir al encuentro, a pelearlos y a matarlos, a destruirlos. Y entonces ellos no estaban acostumbrados a pelear. Ellos no eran parte del ejército del faraón, ellos eran esclavos. Y no solo eran esclavos físicamente, literalmente, sino que eran esclavos mentalmente. Algunos de ellos habían nacido, o la mayoría, estuvieron cientos de años siendo esclavos, hermano. No estuvieron 10 años siendo esclavos. Es decir, ellos habían nacido en esclavitud. Ellos tenían una mente de esclavo. Y ahora agarrar la espada, ellos iban a regresar a Egipto. Entonces el Señor dijo: si me los llevo por el lado de los filisteos los van a hacer volver a Egipto, los van a hacer retroceder, los van a hacer que se regresen. Entonces mejor no me los llevo por ahí. Pero quiero que veamos entonces los filisteos. Trabajo de esta potestad, que el pueblo de Dios se regrese a Egipto. Por eso es que a veces puede ser, hermano amado, que el Señor en algún momento nos meta en un desiertito. Y uno diga: Señor, ¿por qué este desierto? Y entonces el Señor está diciendo: es preferible el desierto, porque no estabas preparado para enfrentar a los filisteos, y yo no quería que te regresaras. Eso le pasó a los israelitas. Trabajo de la potestad, que el Señor reprenda estas potestades, hermano, es hacer retroceder al pueblo de Dios. No retrocedas, hermano. Esta noche te quiero decir: no retrocedas. Hay cosas en las que sí hay que retroceder. Si uno se equivocó en algo, pues hacerse para atrás, ¿verdad? Y decir: perdón, me equivoqué. Es de humanos errar, pero de sabios reconocer sus errores.
Entonces, ahí sí, pero de las cosas de Dios no retrocedemos. Diga conmigo, no retrocedemos. En ese trabajo, filisteos, es que retrocedas. Mire el siguiente, este me interesa mucho que le pongamos atención. 1 Samuel 17:42. 1 Samuel 17:42. ¿Sí lo tiene? Así rapidito. Cuando el filisteo, aquí estamos hablando de Goliat, miró y vio a David, lo tuvo en poco. Mire lo que hacen los filisteos bandidos. Lo tuvo en poco porque era un muchacho parecido al pastor, rubio. Aleluya. Era un muchacho rubio y bien parecido, cabal como el pastor. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy yo un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Entonces aquí vemos una característica de los filisteos: menosprecian a los jóvenes. Ahí usted lo está viendo, lo leyó conmigo, ¿eh? ¿Qué hizo el filisteo? Dijo: este patojo me va a vencer a mí. Y menospreció a David. Y no solo menospreció, sino que después lo maldijo. Y usted sabe que las maldiciones pueden inhabilitar. En el caso de David, pues esa maldición no tuvo efecto, porque David iba cubierto con la sangre de Cristo. Él iba cubierto. Entonces la maldición rebotó, porque ahí se aplicó aquella promesa que dice: benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Amén. Nosotros tenemos las promesas de Abraham. Esa es una de las que tenemos. Son benditos los que nos bendigan y malditos los que nos maldigan, hermano. Pero también por eso tenemos que tener cuidado nosotros de no maldecir, porque ¿qué tal maldecimos a otro que tiene la promesa también? Nos lleva al río a nosotros. Entonces nuestra boca siempre tiene que salir bendición, bendición, bendición. Pero nosotros estamos cubiertos. Entonces la maldición no le caló. Pero note eso: lo que quería hacer el filisteo era inhabilitar al joven. Entonces paremos aquí. La juventud de este tiempo está en la mira de esta potestad, y la quiere inhabilitar para servirle a Dios. Creo que es necesario que los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí?, sepan que Dios los quiere usar. Jóvenes, Dios los quiere usar. Mire, yo estoy patojo, tengo nombre de Jesús, larga vida por delante, tal cosas, a menos que Dios diga hasta aquí, ¿verdad? Porque Él es el soberano también. ¿O no es el soberano Él? Vale. Pero si el Señor no viniera de aquí 20 años, algunos de aquí ya van a estar pastoreando, algunos evangelizando, otros enseñando. No sé qué ministerio les va a dar el Señor, o profetas. Y el Señor lo que está haciendo es capacitando a la juventud para que cuando les toque recibir la estafeta estén listos. Entonces el filisteo lo que quiere es estorbar al joven, lo estorba, de tal manera que se sienta imposibilitado, se sienta pequeño.
delante de esa potestad. Hermano, Dios tiene grandes cosas para la juventud en esta casa. Hace años, mire, le voy a abrir mi corazón. Apenas comenzaba la obra y el Señor habló a mi corazón de que en este lugar, yo no sé por qué el Señor dijo eso, pero yo sí sentí que el Señor me lo dijo, que esta iglesia iba a ser semillero de ministros. Así me lo dijo el Señor. Entonces el Señor estará preparando a jóvenes. No se dejen intimidar por el enemigo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles. El hecho de que seas joven no quiere decir que no puedas profetizar. El hecho de que seas joven no quiere decir que no tengas una revelación de parte de Dios. El hecho de que seas joven no quiere decir que no puedas enfrentarte a una potestad. El hecho de que seas joven no quiere decir que no puedes liberar a un endemoniado. Allá no vieron amén, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Dios va a levantar grandemente la juventud en este lugar. Y por eso cuando a veces el joven se empieza a distraer o empieza a ser víctima de algunos ataques del enemigo, es por eso que el filisteo lo que quiere es inhabilitar al joven. Reprendemos esa potestad en el nombre de Jesús y bendecimos a los jóvenes. Si tiene un joven allá en la par suya, bendiga. Amén. Amén y amén. Vamos a ver, hay varios aquí, pero como el tiempo se me está yendo, vamos a ver, déjeme ver aquí, Jueces capítulo 14 y versículo 1. Jueces capítulo 14 y versículo 1. ¿Lo tiene? Y Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una mujer de las hijas de los filisteos. Y cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues tomádmela por mujer. Entonces Sansón había sido destinado para destruir filisteos. Y lo que hace es que se enamora de una filistea. El problema de Sansón fueron las filisteas. Porque fueron tres, aparecen en la Biblia tres. Esta, la que fue su mujer, una semana. Porque después ya no fue su mujer, ni siquiera su luna de miel se pudo disfrutar. No se van a casar con un filisteo o una filistea, porque ni la luna de miel se van a disfrutar. Vale. Y luego de eso dice que buscó a una ramera filistea. Y después aparece Dalila. Pero el punto es que este es un ataque que viene, que es el mismo espíritu que lo que quiere es debilitar y debilitar. Acuérdese que Sansón se caracterizaba por su fuerza. Y nosotros vemos el trabajo ya después, más adelante, de Dalila, diciéndole: dime dónde radica tu fuerza, y que te conviertas y que seas como cualquier mortal, que se te vaya tu fuerza. Entonces lo que ella quería era verlo débil, para que no se pudiera enfrentar
a los filisteos. Trabajo de esa potestad, debilitar. Yo no sé qué te debilita espiritualmente, hermano, pero en el nombre de Jesús hoy vas a pelear contra eso, es decir, no, yo voy a vencer eso que me está debilitando, ya no me va a debilitar. Yo soy Superman, podría decir alguien, va. A mí nada me debilita. Bien, a un Superman lo debilita la kriptonita, va. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Vamos a vencer a los filisteos, pero tenemos que detectar aquellas cosas que nos debilitan. En el caso de Sansón, su problema fue la mujer, el problema sexual. ¿Y cómo terminó Sansón? Sin ojos, perdió su visión. Dios quiere darnos victorias extraordinarias en este año, el reinicio, y en los años que vienen, pero tenemos que entender las estrategias de esta potestad. Es debilitar. Si te has sentido débil, hoy vas a recibir nuevas fuerzas de parte de Dios. Ay, Dios, si me ayudan con el piano, quiero terminar. Génesis, si me acompaña, capítulo 26. Versículo 14. ¿Lo tiene? Pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre. Aquí está hablando de Isaac. Y los filisteos le tenían envidia. Oiga esto. ¿Característica de los filisteos? Envidia. No se va a dejar utilizar usted, hermano, por eso. No hay que envidiar lo que otro tiene desde ningún punto de vista. El Señor a cada uno nos hizo con talentos, con habilidades, con gracias específicas, y para cada uno el Señor tiene una bendición especial preparada. Quiero que lea el versículo 15. Hay varios versículos, pero quiero terminar con ese. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. ¿Qué hacen los filisteos? Cerrar los pozos de agua. Cerrar los pozos de agua. Y aquí eso es una... Solo eso sería un tema, porque la Biblia habla, por ejemplo, que el agua es la palabra. ¿Se recuerda Efesios capítulo 5? Cuando habla de que Él se va a presentar a la iglesia como una virgen pura, y dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, palabra igual agua, o agua igual palabra. Pero también el agua es sombra o figura del Espíritu Santo, porque dice que el que cree en mí, se dice la Biblia, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Y luego dice, y dijo esto refiriéndose al Espíritu Santo que había de venir. Entonces, ¿qué hacen los filisteos? Primero, estorban la palabra. Y segundo, estorban el fluir del Espíritu Santo. Si yo vengo a la iglesia y no me puedo meter en adoración, el filisteo me está atacando. Si eso es lo que hacía Goliat, cabal a la hora del sacrificio de la mañana y a la hora del sacrificio de la tarde, a esa hora se levantaba y empezaba a fastidiarlos a la hora que ellos estaban ofreciendo los sacrificios. Pero si yo vengo a la casa del Señor, yo quiero disfrutarme ese fluir hermoso del Espíritu Santo. Y si el Señor me llena y si el Espíritu Santo me usa, amén, no dejemos que nada nos quite esa bendición, hermano. Amén. Yo quiero que se ponga de pie
y le digamos: Señor, ayúdanos a vencer esta potestad.